Bien. Ya están llegando Franz, José Miguel, Stephanie. Vamos a esperar un minuto, cosa que se reintegren los demás. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, se ve, profesor. Una pregunta, lo que pasa es que he estado metido en lo que es la PPT. ¿Cuántos alumnos hay más o menos en el curso hoy día presentes? Habíamos 12. Ah, ya, entonces faltan todavía unos 5 que se sumen. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Mientras esperamos a estos otros 5 compañeros de ustedes que se sumen a la clase. Vamos en camino a la intervención del Estado con todo este tema, profesor. Todavía no. Todavía estamos en economía. ¿A qué te refieres con intervención del Estado en lo que estamos hablando de los apuntes? El desarrollo de lo que está haciendo ahora, vamos a llegar porque está hablando de economía. Sí, se suma, digamos, el gobierno. Pero, mientras tanto, estamos viendo una economía que es cerrada, sin gobierno y sin tasa de interés también. Por tanto, eso implica implícitamente que estamos dejando fuera lo que es el sector financiero. ¿Ya? Bien. Me decían recién, con bastante razón, de que hay una relación muy fuerte entre lo que es el ingreso y el consumo. Yo les mencionaba de que, déjame ver si esto estamos grabando, ¿sí? Les mencionaba de que si el ingreso aumenta, eso va a provocar que también el consumo de las personas pueda aumentar. Y al revés, si el ingreso cae, si hay un mayor ingreso, digamos, de parte de la familia, lo que vamos a tener que hacer, como se dice habitualmente, más coloquialmente, es apretarnos el cinturón. Y apretar el cinturón significa que vamos a tener que consumir menos. Por tanto, ahí pueden apreciar que entre estas dos variables, ingreso y consumo, existe una relación que es directa. A mayor ingreso, aumenta el consumo; a menor ingreso, disminuye el consumo. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, profesor. ¿Sí? Gracias. Entonces, pregunta, supongan ustedes que inventemos un ingreso, digamos, supongan ustedes que tienen, no sé, 3 millones de pesos de ingreso mensual. ¿Les parece, no? O muy poco todavía. Excelente, muy poco. Muy poco, ya, dejémoslo en 4 millones, ¿ya? Si yo tengo 4 millones de ingreso mensual, ¿yo gasto comprando bienes los 4 millones de pesos? Y no, No. Entonces, ¿qué hago con mi ingreso? ¿En qué uso mi ingreso? Aparte de consumir. pagar impuestos. Cierto, pero acuérdate que estamos asumiendo en primera instancia acá de que no hay gobierno todavía, de que no pago impuestos De todavía. veras, de veras. Hagamos más fácil el cálculo. Supongamos que tenemos un ingreso de 5 millones. ¿Ya? 5 millones. Los 5 millones no los destino solamente a consumir, ¿cierto? Porque, ¿qué otra cosa más puedo hacer como ingreso? Que lo vimos cuando les mencionaba lo que es el ingreso personal y disponible. El ingreso personal y disponible se destina al consumo y también una parte se destina al ahorro. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que distribuir mi ingreso, una parte en el consumo de bienes y otra parte en lo que es el ahorro, ¿qué porcentaje calculan ustedes que las personas podrían llegar a ahorrar o a consumir del total?
¿Aló? Pareto 20-80. ¿Ya? Bien, supongan ustedes que el 80% de mi ingreso lo destino a consumir. Entonces, si mi ingreso es de 5 millones, significa que de los 5 millones destino solamente 4 millones al consumo y los otros 2 millones lo destino al ahorro. Es decir, 80% al consumo, 20% al ahorro. Obviamente estos porcentajes varían de una persona a otra. Hay personas que mientras menos ingresos tengo, posiblemente destine mucho menos al ahorro. Y mientras mayor sea mi ingreso, va a ir cambiando la relación. Algunos serán 70-30, 60-40, 90-10, pero claramente vamos a tener que una fracción de lo que es el ingreso, una parte, se destina al ahorro y otra parte se destina al consumo. Aquella parte que se destina al consumo recibe aquella fracción, ¿ya?, que se destina al consumo recibe el nombre de propensión marginal a consumir. Entonces ustedes me dicen que es el 80% sería esa proporción, lo que se conoce como propensión marginal al consumo. Pero ojo, acá esta propensión está en tanto por uno, no en tanto por ciento. Por tanto, si fuera un 80% lo que yo consumo de ingresos, habría que transformarlo en 0,8. Si fuera un 90% sería 0,9. Si fuera un 70% sería 0,7. Y si fuera un 62% sería 0,62. ¿Ya? Entonces, la propensión marginal al consumo es la proporción, por eso no se habla de porcentaje, sino que de proporción, que del total del ingreso que estoy recibiendo hasta ahora, tengo que destinar o destino al consumo. ¿Ya? En el ejemplo que vimos inicialmente, que era el 80%, sería 0,8. Por tanto, esta letra C minúscula, que es la reducción marginal al consumo, sería 0,8. Por eso acá, por ejemplo, se plantea que esta propensión se mueve entre 0 y el 1. Si la propensión al consumo fuera 0, ¿ya?, sería muy raro porque implicaría que el 100% de mi ingreso lo destino solamente a ahorrar. ¿Ya? Lo cual es bastante poco, o sea, matemáticamente se da, digamos, pero desde el punto de vista lógico es muy poco realista que las personas no consuman nada de su ingreso y todo lo destinan al ahorro. Al revés, a lo mejor esto está más cercano a la realidad. Si la propensión fuera igual a 1, implicaría que las personas no ahorran nada de su ingreso. Entonces podría decir, no, pero eso sería lo más real. La verdad es que no, porque, por ejemplo, en Chile, si alguno de ustedes está trabajando o ha trabajado, se me descuenta el 10% de imposiciones, digamos. ¿Ya? Perdón, no imposiciones, el 10%, digamos, va a lo que son los fondos de pensiones. Por tanto, ahí tengo un ahorro obligatorio. Por tanto, al menos es un 90% o menos lo que yo voy a poder destinar al consumo. Entonces, esta C minúscula, que es la propensión al consumo, refleja la proporción en tanto por uno que del ingreso destinado al consumo. Por tanto, si la propensión fuera 0,8 y mi ingreso fuera de 5 millones, ¿cuánto sería mi consumo que depende del ingreso? Si mi ingreso es de 5 millones y la propensión es de 0,8. Como 800, a ver, no, es el 0,8 de 5 millones, Claro. como 4 millones. 4 millones, muy bien. Para llegar a ese cálculo, lo que tuvieron que hacer ustedes fue multiplicar El 5 por 0,8. los 5 millones por 0,8. Es decir, esa multiplicación, que es la que está acá, en la propensión 0,8 por el ingreso, recibe el nombre de consumo inducido. Entonces, el apellido de inducido significa que depende del ingreso. Por tanto, vamos a tener consumo inducido, ahorro inducido, impuestos inducidos, exportaciones e importaciones inducidas. Es decir, cualquier variable que dependa del ingreso se le coloca como apellido inducido. Entonces, el consumo inducido es aquel ingreso, el consumo, los 4 millones de pesos que calculamos recién, que provienen del ingreso total, pero que son parte de lo que se está consumiendo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo ingreso? Si yo dejo de tener ingreso por algún motivo, entonces implicaría que ya no consumo nada o consumo igual. Igual consumo, pero en Igual menor consumo. cantidad. Pues. Correcto. Entonces, así como hay un consumo inducido que depende directamente del nivel de ingreso, hay otro consumo que se denomina autónomo. Entonces, y este consumo autónomo es aquel consumo que no depende o es independiente del nivel de ingreso. ¿Ya? Entonces, vamos a tener varias variables que son autónomas. Tengo una inversión autónoma,
tengo un ahorro autónomo, ahorro no, tengo exportación autónoma, importación autónoma, impuestos autónomos. Cualquier variable que sea autónoma significa que no depende del nivel de ingreso. Y para poder reflejarlo, le colocamos una línea horizontal arriba de la letra. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Profesor, no es que no tenga ingresos, entonces. No, estamos, a ver, sí, lo que pasa es que, a ver, no sé si se lo dije o no, pero yo estoy analizando un periodo, por ejemplo, estoy analizando el año 2018, ¿ya? Entonces, si en el año 2018 yo no tengo consumo, o sea, no tengo ingresos, no significa que no lo tuve antes, los años anteriores, o lo tenga futuro, sino que en ese momento que yo estoy haciendo el análisis, ahí estoy asumiendo una situación donde podría no tener consumo, o sea, no tener ingresos. O incluso podríamos suponer, por ejemplo, que del 100% de la familia en el país hay una fracción que no tiene ingreso, o incluso nosotros mismos, digamos, si yo un mes, digamos, quedo cesante y me demoro 3 meses, digamos, en encontrar otro trabajo, igual voy a seguir consumiendo, por tanto, igual siempre hay un consumo que es autónomo. Entonces la pregunta es, ¿cómo financio este consumo? ¿Cómo logro yo financiar mi consumo autónomo? Lo que estamos haciendo acá en estos momentos es analizar Créditos. Por ingresos, pueden ser ingresos de otro tipo, profesor, o sea, ya sea independiente, porque no, Claro, podría ingresos ser, vamos a tener que tener. claro, como mencionaba recién tu compañera, una posibilidad sería conseguir un préstamo, o lo que decías Pues tú, si no vender tenemos un trabajo, no activo. nos van a dar crédito. Claro, podríamos poner un crédito, podríamos vender un activo, por ejemplo, si tengo, no sé, algún tipo de producto que yo lo pueda transformar en dinero, lo podría hacer. No sé, podría vender el auto, por ejemplo. ¿Ya? Podría vender un terreno, podría vender una casa, o alguna otra propiedad que yo tenga, y por Pero de los tanto, activos que uno tenga de poder percibir ingresos. claro, para financiar, digamos, mi consumo, podría ir al banco, ver un crédito, o podría utilizar un ahorro previo, porque insisto, yo estoy analizando un periodo determinado, pero obviamente los años anteriores yo también podría haber tenido ingresos y también estaba ahorrando, por tanto, podría trabajar ahora con ese ahorro o podrían ser otras modalidades, ¿ya? A lo mejor yo podría recibir algún tipo de regalo de parte de otras familias, no sé, ¿ya? Bueno, de estas 3 posibilidades de financiamiento, vamos a trabajar solamente con uno de ellos, que corresponde a lo que es el ahorro previo, ¿ya? Y ahí se va a generar un concepto que se denomina desahorro. ¿Ah? Por tanto, ¿cómo financio el consumo autónomo? Desahorrando, es decir, ocupando el ahorro que tenía previamente. Y con eso entonces estamos listos con lo que es la función de consumo. ¿Me siguen? Sí, sí, profesor. Bien. Voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a establecer la ecuación de la fórmula de la función de consumo. La función de consumo va a ser igual a el consumo, ¿cuál es ese que está ahí? Eso, o sea, no, ¿cómo se llama? No consumo, ¿cómo es? Consumo autónomo Ese consumo autónomo. más el consumo ¿Cómo le? Ay, que depende del ingreso, que se llama consumo inducido. ¿Ya? inducidos. Entonces, el consumo total es la suma del consumo autónomo más el consumo inducido. ¿Ya? Esa va a ser nuestra fórmula. ¿Ya? Por tanto, podemos acá establecer como definición que la función de consumo se va a formar al unir las infinitas combinaciones que se dan de ingreso, pero de consumo de la familia en función del nivel de ingreso que tienen más este consumo que es autónomo. Ahora, como yo sé que a ustedes les encanta la matemática, ¿cierto? Le encanta el álgebra, le encanta la geometría. Ay, sí. Aquí tenemos una ecuación que es de primer grado. Esta ecuación de primer grado tiene un coeficiente de posición, que sería el consumo autónomo, y tiene una pendiente que sería la C minúscula, que es la propensión marginal a consumir. Esa es lo que yo podría visualizar de esta fórmula, de esta ecuación. Tengo 2 variables, el consumo y el ingreso, y 2 elementos, coeficiente de posición, y la pendiente, como pueden darse cuenta acá, es positiva, ¿ya?
Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para poder graficar lo que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí partimos muy fuertemente con los gráficos entre paréntesis. Bien, tenemos un gráfico acá. En el eje horizontal está el nivel de ingreso y o producto. La letra Y refleja producto o ingreso. En el eje vertical hay dinero, unidades monetarias. Y por tanto, si yo quiero graficar la función de consumo, tendría que hacer lo siguiente. Primero colocar lo que es el consumo autónomo, porque no depende del nivel de ingreso, y sobre ese empieza a correr lo que es el consumo inducido. Por tanto, ese sería el gráfico que refleja la función de consumo. Al respecto, vamos a tener, por ejemplo, lo siguiente. Tomen ustedes que tenemos actualmente un nivel de ingreso cualquiera. Este que está acá, ingreso en el momento cero, o sea, ahora, momento actual, ingreso cero. Para ese nivel de ingreso, el consumo total sería toda esa distancia que está ahí en color rojo, a donde llega o corta la función de consumo. Toda esa distancia corresponde al consumo total para ese nivel de ingreso. Pero como le mencioné recién en la fórmula, este consumo total tiene dos componentes. Uno de ellos corresponde a la parte inferior, que es el consumo autónomo, y sobre ese el consumo inducido, que depende puntualmente de ese nivel de ingreso, porque si mi ingreso fuera de 1 millón, de 3 millones o de 5 millones, la parte que se consume va aumentando en función de la proporción que destinamos a consumir. Así que estamos listos ahí, ahora sí, con lo que es la función de consumo. ¿Se entendió? Más o menos, profe. Dígame qué parte. A ver, ese es el consumo autónomo, ¿cierto? Ese que está con la línea pespuntada, ¿por qué va abajo? ¿Por qué no? ¿Por el hecho de no tener ingresos? Lo que pasa es que acuérdate que el consumo total es la suma de estos dos consumos, el inducido y el consumo autónomo. Consumo, ya, sí. ¿Ya? Y como Sí. el consumo autónomo no depende del ingreso, si yo tengo este nivel de ingreso, ¿Ya? esa distancia que el primer paréntesis, déjame, ahí. Esa distancia que ¿Ya? está ahí es el consumo autónomo. Si el nivel de Ya. ingreso fuera mayor, sería la misma distancia. Si el nivel ¿Sí? de ingreso fuera menor, sería la misma distancia. Y si el ingreso fuera cero, sería la misma distancia, porque es un consumo que no depende del Ah, nivel ok, de ingreso. ya. ¿Ya? Ya. Y por tanto, Ya, sobre profe. ese consumo autónomo se suma lo que es el consumo inducido. Ya. Listo. Gracias, profesor. No hay nada. Bien. Denme un segundo, por favor. Vuelvo al tiro. Vale. Para lavarse las manos con agua y con Ya. jabón es lo La meme. Bien. Yo le comentaba entonces que la demanda agregada es la función de consumo más la función de inversión. Por tanto, ahora vamos a ver la función de inversión. La inversión se define como el gasto que las empresas hacen para producir y comprar bienes de capital. ¿Ya? ¿Cuáles son estos bienes de capital? Acuérdense, son los vehículos, la maquinaria, la infraestructura, el edificio. Entonces, esos son bienes de capital porque le permiten a la empresa realizar su giro. ¿Ya? Eso es entendido como bienes de capital. Y por tanto, lo que la empresa gaste en comprar esos bienes, esa maquinaria, esa infraestructura, ese equipamiento, esos computadores, o lo que la empresa gaste en fabricarlo, si es que lo está fabricando, eso es el gasto en inversión. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá, vamos a asumir un supuesto sobre esto, que lo comentábamos cuando vimos el flujo circular. Y el supuesto es que las empresas, si quieren invertir, tienen que recurrir al sistema financiero, a los bancos, a solicitar un crédito. ¿Ya? Y cuando recurren al banco a solicitar un crédito, entonces le van a prestar, ¿ya? Pero le van a prestar con una tasa de interés. Por tanto, la principal fuente de financiamiento para la inversión es solicitar un crédito. Pero en este caso, hasta ahora, en este momento, estamos asumiendo una situación donde no hay sector financiero porque no hay tasa de interés todavía. Eso lo vamos a levantar un rato más, ¿no?
pero estamos aquí en una economía cerrada, sin gobierno, sin sector financiero, sin tasa de interés. Por lo tanto, se plantea acá que el único gasto en inversión que se va a generar es la que se denomina la inversión autónoma. ¿Qué significa autónomo? ¿Se acuerdan o no? Que por eso colocamos una línea horizontal sobre la variable, en este caso la letra I, que es inversión. Autónoma igual que la inversión, que el consumo autónomo, ¿no? Ya, y por tanto es aquel que no depende del nivel de ingresos. ingreso, ¿ya? Y puntualmente en este caso tampoco de lo que es la tasa de interés, porque no hay tasa de interés todavía. Entonces, el único componente que va a tener la inversión ahora, porque todavía no está la posibilidad de pedir crédito al banco, es la inversión autónoma, que no depende del nivel de ingreso ni tampoco depende de lo que es la tasa de interés. Adicionalmente a esto, ojo, también vamos a sumar acá, no sé si alcanzan a ver ahí las cajas, también se considera como gasto en inversión lo que es la producción de bienes terminados, o sea, la producción de bienes que están en bodega, listos para la venta, pero que todavía no lo he vendido. O sea, también es parte de lo que se considera como gasto en el inventario, gasto en inversión. ¿Ya? Entonces, si estoy dejando fuera el nivel de la variación del ingreso de este año, la inversión que se va a hacer ahora es la que la empresa planificó hacer el año pasado. ¿Ya? Todas las empresas hacen un presupuesto anual y por tanto, ahí por el mes, entre septiembre, octubre, o noviembre y diciembre, plantean, digamos, cuánto va a ser su producción para el año siguiente. Y ellos, en ese presupuesto de producción para el año siguiente, ellos dicen, vamos, yo asumo, por ejemplo, que me van a comprar 1000 unidades del producto que yo fabrico, por tanto, yo debería producir 1000. Porque si yo produzco de más, no lo voy a poder vender. Si produzco de menos, voy a tener el problema, digamos, de que no voy a perder clientes. Por tanto, yo debería producir 1000. Pero por seguridad, las empresas suelen producir un poquito más para que quede como un inventario o un colchón de seguridad. Entonces, si yo como empresa estimo que me van a comprar 1000 unidades, yo debería producir, por ejemplo, 1050 unidades. O no, es mucho 500, sí. Si la producción total es de 1000, no tiene sentido que yo fabrique 1500, dime. Sí, ¿qué pasa ahora en qué figura queda las personas que el año pasado se hicieron una proyección de inventario, por decirlo, y ahora con la pandemia y toda la parte económica ahora, quedaron con un nivel sobre stock? Correcto. Ya, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo queda esa figura? Mira, muy buena tu acotación. Dame un minuto porque en un rato más tengo que hablar de lo que son los excesos de oferta y los excesos de demanda. Ya. ¿Ya? Que en este modelo los excesos de oferta y demanda se pueden visualizar por cómo se comportan los inventarios. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces como te decía, si yo estimo que me van a comprar 1000 kilos o 1000 unidades de lo que yo estoy fabricando, yo debería producir 1000 y un poquito más. No 1500 porque es mucho, pero sí a lo mejor 1100 o 1050. Supongamos 1100. ¿Ya? Esas unidades adicionales van a estar en bodega. Y fueron definidas el año pasado cuando hice el presupuesto y reciben el nombre acá en economía de inversión planeada. ¿Ya? La inversión planeada está formada por aquellos inventarios que van a estar en bodega a nivel inicial como una forma de seguridad que hacen las empresas por si llegara a incrementarse lo que es la demanda por sus productos. Ahí tenemos entonces ya en lo que es esta inversión y por tanto, si hablamos de la función de inversión, la función de inversión solamente va a ser por ahora, repito, por ahora porque no hay tasa de interés, equivalente a lo que es la inversión autónoma. ¿No? Tiene solamente ese coeficiente de posición. No hay pendiente en este caso. Por tanto, si yo quiero graficar lo que es la función de inversión, tendríamos la siguiente figura. En el eje vertical va la inversión, en el eje horizontal va el nivel de ingreso, y como esta inversión autónoma no depende del nivel de ingreso, va a ser paralela a lo que es el ingreso. Por el siguiente motivo. Por ejemplo, para ese nivel de ingreso cero, la inversión total sería esta inversión autónoma. Si el ingreso fuera mayor, sería la misma inversión autónoma. Si el ingreso fuera menor, sería la misma inversión autónoma. Y si el ingreso fuera cero, sería la misma inversión autónoma. Es decir, la inversión autónoma no depende del ingreso, por tanto se mantiene constante. Y por eso se muestra acá
como una línea recta, totalmente paralela a lo que es la variable, en este caso, que no le afecta, que es el ingreso. Y lo que dijimos recién es que esta inversión autónoma, vamos a suponer inicialmente que es equivalente a lo que es una inversión planeada, porque ¿de dónde proviene esto? De lo que se planificó hacer y gastar en bodega este año, lo que se planificó hacer el año pasado. Por tanto, la inversión autónoma es equivalente a la inversión planeada, no es lo mismo conceptualmente, pero desde el punto de vista de la cantidad deberían ser iguales. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? No, profe, estamos. Vamos. Perdón, la inversión planeada es cuando uno hace una producción más de la que tenía presupuestada, ¿cierto? No, pues, la inversión planeada es lo que tú presupuestaste tener en inventario para tener Ya, una ya. cuestión de seguridad. ¿Ya? Ahora, lo que, en Ya. ese caso, en vez de que estuvo Rosela que estaba preguntando qué pasa si yo pensé que iba a vender más y vendo menos, ahí tu inventario se va moviendo, o aumentan o disminuyen, y eso, y así tú puedes apreciar en este modelo si estás con exceso de oferta o exceso de demanda. Ya, Entonces, profe, gracias. entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a tener de que la función de demanda, por lo tanto, en una economía que era cerrada, sin gobierno y sin tasa de interés, va a ser la siguiente. Dijimos que era el consumo más la inversión, gasto en consumo más gasto en inversión. Sin embargo, si yo desgloso esta fórmula, puede tener lo siguiente. El consumo, dijimos que era consumo autónomo más consumo inducido. Y la inversión, dijimos que por ahora tenía solamente un elemento que era la inversión autónoma. Por tanto, esa va a ser ahora esta función de demanda, que era equivalente a la suma de todos los gastos. Esta fórmula que está acá, que tiene contenida la función de consumo más la función de inversión, yo la voy a reordenar para poder separar lo que es, desde el punto de vista geométrico, el coeficiente de posición de lo que es la pendiente. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a colocar acá la función de consumo separada, porque lo que es la inversión autónoma la voy a colocar al lado de la inversión, del consumo autónomo. ¿Ya? Y el motivo es el siguiente. Estas dos variables, consumo autónomo e inversión autónoma, van a ser parte ahora de lo que es el coeficiente de posición, de esta nueva función de demanda agregada de bienes. Y lo que es la propensión al consumo va a ser la pendiente. ¿Consultan hasta acá? ¿Me siguen? Sí, te seguimos. Qué bueno. Le seguimos, profe. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque lo puedo graficar. ¿Ya? Y vamos a tener acá entonces gráficamente, esa va a ser la función de demanda. La función de demanda parte en la suma del consumo autónomo más la inversión autónoma, es el coeficiente de posición. Y por tanto, por ejemplo, ahí está, pongan ese nivel de ingreso, la línea roja, espero que la puedan alcanzar a ver, toda esa línea roja que tengo hasta alcanzar la que es la demanda agregada, corresponde a lo que es la demanda total para ese nivel de ingreso, que se desglosa de la siguiente forma. Vamos a tener una primera parte que corresponde a esta inversión autónoma, otra segunda que corresponde al consumo autónomo, por eso la suma de ambas es donde parte el consumo inducido, que es la tercera parte que está hacia arriba. Y ahí entonces está mostrado y demostrado lo que es la demanda total, que sería la suma de la función de consumo y la función de inversión. Si tuviera un nivel de ingreso mayor, tocaríamos la función de demanda más arriba, habría una demanda mayor, pero la inversión autónoma y el consumo autónomo sería el mismo, sino que y la propensión al consumo también. Pero sería mayor el consumo inducido porque el ingreso sería más alto. Y si estuviéramos acá a la izquierda, por ejemplo, con un nivel de ingreso más bajo, la inversión autónoma sería la misma, el consumo autónomo sería lo mismo, por tanto la suma de ambos sigue estando ahí, y lo que bajaría sería el consumo inducido porque el nivel de ingreso sería menor. Bien, ¿preguntas hasta acá?
No, profe. ¿No? Ya, yo voy a pasar la lista ahora antes que se nos corte la señal. Ya. Lucía Adones, Presente, profesor. Estefanía Arroyo, Presente, profesor. Marcela Biermoritz, José Durán, Presente. Rosa Guzmán, Presente, profesor. gracias. Valentino Olivares, Presente, profesor. Andrés Palacios, Presente, profe. Orlando Roja, perdón, Presente, profesor. Frank Treiber, Presente, profesor. Alejandro Torres, Presente, profesor. Catherine Vega Presente, profesor. y Francisca Vera. Presente, profe. Ya, falta solamente Marcela. Entre paréntesis, ojo, consulta acá. Marcela, está Marcela, conectada. profe. ¿Está conectada? Sí, está la Marce. Sí. Está conectada. Ah, Le- ya. Conversó. Gracias. Tenemos 100% de asistencia entonces. Espectacular. Ojo, preguntas están todas en el WhatsApp del curso, ¿no? Sí, profesor, están Sí. todos. Sí. Ah, ya, qué bueno. Ya. Al inicio Bien. Deme un segundo para copiar la asistencia al lado. Ya. Los apuntes del curso, yo los subí todo lo que son hasta lo que es el mercado de bienes completo. No es que me haya equivocado por si acaso, en que puse el mismo apunte 3 veces, no. Lo que pasa es que son 3 temáticas distintas, pero todos del mercado de bienes. Lo que pasa es que hacer un archivo es muy pesado, entonces preferí dividirlo en 3 partes, ya, porque en la primera parte lo que estamos viendo nosotros ahora que corresponde a las funciones del mercado de los bienes, la segunda corresponde a lo que son la política fiscal, y la tercera corresponde a lo que es la función IS, todo relacionado con el mercado de los bienes, por si acaso. ¿Ya? Y lo otro que me estaban preguntando incluso a través del ayudante, y que eso lo dije al principio, pero habían solamente 2 personas, tiene que ver con las grabaciones. Las grabaciones me ha costado un poco poder ubicarlas porque no me permite a mí subirlas como apunte, y se las voy a subir como avisos. ¿Ya? Acá en aviso, yo le voy a subir todas las presentaciones, le voy a subir el link. ¿Ya? Recién, acá está grabación. Ahí estoy, ingresen ahí, está la primera grabación. Obviamente fue una prueba que hice porque tuve que crear un drive, cambiarle el nombre a la grabación, subirla al drive y después compartir el link. Una pega un poquito lenta, que yo pensé que era más sencilla, y por tanto no le subió todo, pero ahí van a estar subidas como anuncios. ¿Ya? Me parece que fue Lucía. ¿Quién fue bueno, me perdí, ya no sé si fue Lucía Francisca que verificó que está funcionando el link, así que eso me da confianza. Cualquier problema que tengan con los links me avisan para ver otra forma de poder subirle las grabaciones. En todo caso, la información en términos de los apuntes están. Así que eso es. No sé si tienen alguna pregunta, duda que quieran hacer respecto a lo que son los contenidos vistos hasta ahora. No por mi parte. ¿No? Bueno, ¿qué nos queda por ver de esto? Profesor. Bueno, no me queda por ver dentro de mercado de los bienes. Otro elemento, tenemos que analizar lo que es la función de ahorro. Después las situaciones de equilibrio y desequilibrio, que ya algo muy bien adelantó Rosa, que yo la visualizo a través de lo que es la variación de los inventarios, la acumulación de inventario o la desacumulación de inventario.
y después incorporar entonces lo que es un multiplicador, que enseguida la próxima clase explicaré qué se trata de eso, y después sumar el gobierno y después sumar la tasa de interés, y con eso ya podríamos tener una primera función de demanda bastante más compleja que la que tenemos ahora y más representativa de lo que es la realidad en este modelo. Así que eso lo vemos en la próxima clase. Recuerden que la clase tiene considerado un recreo que no hicimos recreo hoy día, pasaría un poquito antes. Yo sé que tienen clase ustedes a las 2:20, ¿cierto? Con el ayudante. Sí, profe. ¿Ya? Ya, pues, entonces vamos a terminar acá, vamos a salir unos 5 minutos antes de lo que corresponde para que puedan estirar las piernas, digamos, y tomarse un café o comer algo. Así que eso es. Nos vemos entonces. Chao, profesor, hasta el próximo sábado. Chao, que estén muy bien. Les recuerdo para los que llegaron más tarde que la prueba va a ser el sábado 9, ¿ya? Ojo, el sábado 9, siempre y asumiendo que tengamos clase el sábado 2, ¿ya? Si por algún motivo la universidad da libre ese sábado, tendremos que dejar una clase más porque la idea es terminar con lo que es el mercado de los bienes. Ok. ¿Ya? Ok. Así que eso, que estén muy bien, cuídense Igualmente. mucho, nos vemos. Chao, Igualmente, hasta luego. Chao, compañeros. Nos vemos en ayudantía. chao. Le dan saludos al ayudante. Sí. Hasta luego, profesor, que esté bien. Chao, chao. Profesor. Hasta luego. Vale.